da vuelta y sácame de la batalla, pues estoy gravemente herido. La batalla reció aquel día y el rey de Israel fue sostenido en el carro frente a los arameos hasta la tarde y murió al ponerse el sol. Hermanos, ¿qué estoy tratando de decirles acá? Que usted dice, bueno, no estamos viendo Corintios, pero ¿por qué nos vamos tan atrás? Acab es una persona que lo que está buscando es un beneficio propio. Y va a los profetas del Señor a decirles, oigan, díganme qué tiene Dios para mí. Y le dicen, bueno, los profetas dijeron, todo te va a salir bien. Pero cuando consultan al verdadero profeta de Dios, a Micaías, Micaías le revela algo y le dice, mira, Dios ha mandado espíritu engañador para que te digan que subas a la guerra y ahí perecerás. Acab, antes de arrepentir y humillarse delante del Señor, lo que hace es pelearse contra la palabra de Dios. Y sarcásticamente o irónicamente el autor dice, al azar alguien tiró una flecha y entró por el costado. Ustedes saben que la armadura cubría la espalda, cubría el pectoral, pero no los laterales. Y por ahí introdujo Dios su juicio. Era el juicio de Dios que estaba revelado en esa flecha que cae sobre su costado y fue suficiente para que su ira fuese derramada y el juicio fuese contemplado ahí por esa flecha. Ahí estaba Dios actuando con su juicio. Cuando vemos el capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios, Pablo va a luchar contra el falso evangelio que se está levantando entre los corintios. Hermanos, cada vez que nosotros vemos el evangelio que se está levantando en nuestra sociedad, es que mucha gente está tratando de hacerlas de Acab. Está tratando de decir, ¿qué dice Dios para mí? Y cuando se le dice, arrepiéntete de tus pecados, no, eso no me gusta. Llamemos a otro profeta. ¿Qué dice Dios para mí? Dios manda que te arrepientas porque el juicio de Dios viene contra el incrédulo. No, ese no me gusta. ¿No queda algún profeta más que podamos llamar? Bueno, mira, Dios te manda prosperidad. Ese me gusta. Me quedo con ese. El resto son herejes. No queremos tener comunión con ellos. El evangelio de Jesucristo, hermanos, la palabra de Dios es firme y es fiel. Y cuando Dios dicta algo, se va a consumar sí o sí. La muerte de Acab estaba determinada y él habría de pagar por su pecado. Por más que viniesen profetas buenos a decirle, no, tú vives, rey, que vas a salir victorioso, ve a la guerra, nada te pasará, tú estarás bien, vas a ganar más tierras, serás grande en Israel, Dios ya había determinado que iba a morir. El evangelio pasa por lo mismo. Hoy tenemos un sincretismo religioso, la gente mezcla su corazón con el evangelio, mezcla su deseo con el evangelio y lo único que no tenemos son congregaciones santas, congregaciones arrepentidas, congregaciones que glorifican a Jesucristo. Pablo va a luchar en el capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios para enfocar la doctrina de la resurrección de Jesucristo, porque sin la doctrina de la resurrección de Jesucristo no hay salvación para nadie. Establecer los cimientos de las escrituras a partir del evangelio para que ahora no es que hay otro evangelio, es que este es el único evangelio que podemos predicar. Y el apóstol Pablo va a hacer va a establecer a partir de este capítulo la importancia de la resurrección de Jesucristo y la gloria de la resurrección de Jesucristo. Hermanos, hoy tenemos un evangelio falso, un evangelio que ha venido sobre las naciones, que ha venido sobre nosotros. Y muchas veces queremos comportarnos neciamente como Acab, sin darnos cuenta que este falso evangelio que ha venido sobre nosotros no es más que el juicio de Dios sobre las naciones. Espíritus engañosos que han venido, espíritus que dicen que Jesucristo ha resucitado, pero que viven como si Jesucristo no reinase. Espíritus que proclaman que Jesucristo es el Rey, pero luego quieren ellos gobernar sus propias vidas. Espíritus que dicen Jesucristo es el Salvador, pero no es mi Señor. Jesucristo vive, pero solo en la iglesia. Y en mi casa mando yo. Es un sincretismo religioso.
¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué está pasando en la iglesia de los santos? Que ya cada vez más escasea la palabra de Dios, al igual que en Primera de Reyes y Crónicas, escasea la palabra de Dios. ¿O estamos realmente atemorizados por lo que Dios tiene que decir? ¿Tenemos un temor reverente hacia la palabra de Dios, hacia el Evangelio de Jesucristo? ¿O nos hemos olvidado de lo que está pasando? Es evidente que lo que está pasando en la primera epístola de San Pablo Apóstol y el capítulo 15 es que Pablo está reaccionando hacia la herejía que dice que Jesucristo no ha resucitado. Es probablemente esto la mayor ataque de los judíos a la iglesia. Se postulaban en contra de la resurrección de Jesucristo. El gnosticismo reciente que estaba diciendo que ahora el espíritu es bueno, pero la carne es mala, entonces hay que dañar la carne o dejar ir la carne a lo que quiera. Porque al fin y al cabo la carne es mala, entonces hay que darle el placer a la carne. Y ¿qué importa que Jesucristo haya resucitado? Él no resucitó en la carne, solo resucitó en el espíritu, porque la carne no puede entrar al reino de los cielos. La carne es mala. Algo parecido, hermanos, a lo que vivimos nosotros en esta época, cuando la gente dice, yo soy cristiano, pero vive una vida pagana. Una vida pagana en cómo cría a sus hijos, una vida pagana en cómo gobierna su hogar, una vida pagana en las mujeres que no se someten a los varones, en varones que no se someten a Jesucristo, en varones que no gobiernan bien su casa, una vida pagana, cuando no hay autoridad. Esto es parte del sincretismo. En este pasaje definitivo, entonces Pablo va a decir, bueno, Jesucristo sí resucitó, Jesucristo es la garantía de nuestra salvación, y vamos a enfatizar entonces que Pablo dice, bueno, nuestra doctrina de vida eterna es la resurrección de Jesucristo. Entonces, hermanos, el capítulo 15 de 1 Corintios, la resurrección es la garantía del evangelio para que esperemos con gozo al Señor. El evangelio que predica mantiene firme al creyente porque depende de la resurrección. El verdadero evangelio, hermanos, que nosotros predicamos, nos mantiene firmes porque solo depende de la resurrección. El evangelio que Pablo predicó y el evangelio que nosotros predicamos, lo vamos a ver del versículo 1 al 4. Los testigos de la resurrección lo vamos a ver del versículo 5 hasta el 10. Y el resultado de la resurrección lo vamos a ver en el versículo 11. Vamos allá, hermanos, en la primera epístola de San Pablo, apóstol a los Corintios. Dice, ahora, hermanos, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les predicamos, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas, después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacob, luego a todos los 12, y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho, más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así eran ustedes. Padre Celestial, venimos delante de ti, oh Dios, para que nos ayudes y nos ilumines, oh Dios, a fin de que podamos entender cuál es tu mensaje y cuál es el evangelio verdadero al que debemos creer. Guíanos a toda verdad, Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pablo está tratando de retomar la palabra del evangelio, y todo el capítulo 15 de la epístola de San Pablo apóstol a los Corintios es una defensa plena de la victoria del verdadero evangelio. Porque el evangelio verdadero, el apóstol Pablo va a decir, bueno, la resurrección es el sello del evangelio que ustedes han creído, el cual yo les prediqué. Es curioso, si ustedes ven lo que Pablo está tratando de
defender aquí es que el evangelio predicado mantiene firme al creyente porque depende de la resurrección. Y ahora Pablo dice, bueno, vean lo que yo les he anunciado en el versículo 1 y 2. Hermanos, otra vez tengo que repetirles, les repito, hermanos, el evangelio que les prediqué. De alguna manera, estos corintios que habían creído en Jesucristo habían olvidado el evangelio. O algo se les estaba escapando de las manos. ¿Qué pasó con la resurrección? ¿Resucitaremos con Jesucristo? ¿Tendremos lugar en el cielo? ¿Qué va a pasar con la resurrección? Y Pablo les está diciendo, bueno, volvamos a las raíces. ¿Qué fue lo que yo les prediqué? El que ustedes también recibieron y en el cual ustedes están firmes. Y esta firmeza de la que Pablo está hablando es que les está diciendo en el cual ustedes nunca van a caer. No solamente es el evangelio que Pablo está llamado a predicar, el evangelio que ellos creyeron, el evangelio eterno de la salvación, sino que es el evangelio que puede sostener a cualquier creyente. Hermanos, es el evangelio el que nos sostiene, el que nos mantiene firmes. Si nosotros no creemos en el evangelio y no tenemos una vida firme en el evangelio, entonces nada nos puede sostener. Andaremos como paganos. Si el evangelio no tiene la capacidad de transformar nuestras vidas, nada lo va a poder hacer. Y si el evangelio de Jesucristo no es lo suficiente para que tengamos una vida santa, entonces nada lo va a tener. ¿Es el evangelio el que sostiene nuestras vidas o no lo es? Y usted dice, bueno, pero ¿por qué estamos predicando esto? ¿Por qué Pablo está predicando esto? Porque en el capítulo 10 ya les ha dicho, hermanos, ustedes están viviendo de una manera que deshonra a Dios. Tengan cuidado porque ustedes dicen estar firmes y andan como idólatras. No sea que caigan bajo el mismo juicio de Dios. ¿Se están olvidando algo del evangelio? ¿De la autoridad del evangelio? ¿Qué se les está escapando a ustedes? ¿Qué se les está yendo de las manos? Y esto es importante, hermanos, que usted y yo lo tengamos claro. El evangelio puede sostener firme a cualquier persona, lo puede guiar a la santidad y lo va a guiar hasta la gloria eterna con Jesucristo. Eso es la capacidad que tiene el evangelio. Y usted dice, bueno, qué raro, la iglesia va y viene gente, entra gente, dice, bueno, yo estoy con el Señor, y de pronto se va y en ese vaivén y usted dice, ¿qué pasa con esto? Bueno, es que el evangelio no lo ha sostenido, no ha creído al evangelio. No tiene una vida convencida en el evangelio de Jesucristo. Y parece que su vida es de sincretismo. Me gusta mucho la iglesia, pero el evangelio no. Me gusta mucho la música, el evangelio no. Me gusta, una vez una vecina me dijo, me gustan mucho los himnos que cantan y el evangelio, no, el evangelio no, pero los himnos sí. ¿Qué es lo que nos sostiene a nosotros? ¿Qué es lo que nos ha convencido, nos ha transformado? ¿Qué es lo que nos mantiene estables en nuestra salvación? Lógicamente la gente va y viene de las congregaciones porque no hay un verdadero evangelio que lo sostenga firme y lo mantenga en la esperanza viva que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pablo dice, no solamente los sostiene firmes, sino que también los ha salvado ustedes. Ahora ustedes también son salvos si es que de verdad retienen la palabra que les prediqué. Si ustedes no viven el evangelio, hermanos, este evangelio no los puede sostener. No los puede sostener. Ustedes saben que a la iglesia se les conoció un tiempo como la comunidad del libro. Es decir, la gente que andaba siempre con un libro, con unos rollos, la comunidad del rollo, porque andaban el rollo ahí y lo que estudiaban era la Biblia y tenían que estudiar la Biblia y todo lo que la Biblia decía era lo que hacían. Retenían la palabra de Dios. La cuestión es, ¿cómo es que una palabra puede retener a alguien? Es que si nos ha convencido el evangelio, si podemos retener la palabra de Dios, entonces nosotros decimos que somos salvos y podemos estar firmes en lo que es el pleno evangelio de Jesucristo. Y esto es lo que Pablo les dice, a no ser que hayan creído en vano, es decir, a no ser que hayan hecho una confesión falsa. A no ser que ustedes hayan hecho una confesión de arrepentimiento falsa. Y ahora Pablo les está diciendo, hermanos, ¿ustedes son o no son salvos? ¿Son o no son creyentes de verdad? Porque si el evangelio no los puede sostener, si el evangelio no los convence a ustedes, no hay nada que los pueda convencer.
Yo ayer estaba hablando con mi esposa y le decía algo acerca del Evangelio y le digo que una de las cosas más tristes que viví yo en mi época de itinerante y de predicador del Evangelio es llegar a unos pueblos donde la gente está esperando ver qué le saca a los predicadores. Y usted llega a predicar el Evangelio de Jesucristo y decirles, dice el Señor, arrepiéntanse para que vengan días de descanso y puedan tener vida eterna en Cristo Jesús. Arrepiéntanse de sus pecados. Y hay gente que lo primero que dice es, yo me arrepiento, yo acepto al Señor. Y la segunda frase es, no tengo comida. Tengo que pagar el alquiler. Ese evangelio no los puede retener. Ellos dicen haber creído, pero es una confesión vana. El verdadero evangelio de Jesucristo no solamente sostiene, sino que mantiene firme a los creyentes. Esto es lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 2, por medio de quien también hemos obtenido entrada, es decir, Jesucristo, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nuestra esperanza está en Jesucristo. Él es toda nuestra esperanza. Este es el evangelio que mantiene firme a cualquier creyente. Este es el evangelio que puede sostener a cualquier persona que dice haber creído en Jesucristo. Pero entonces Pablo les está diciendo a los corintios, ¿ustedes de verdad tienen una fe verdadera? ¿O han hecho una confesión falsa? El Señor Jesucristo lo pudo resumir en esta expresión, por su fruto los conocerán. Pasémoslo a español latino. ¿Puede un árbol de limones dar sandías? Parece que no, ¿verdad? La sandía crece en un arbusto, en una planta rastrera. No nace de un limonal. ¿O puede dar un manzano, dar toronjas? De ninguna manera. ¿O un creyente vivir como un incrédulo? Hermanos, es que cuando creemos en la doctrina de que Dios preserva a los santos, estamos diciendo que el evangelio es el que preserva a los santos de toda caída, de toda blasfemia que puedan decir contra el mismo Señor Jesucristo. Este es el evangelio, dice el apóstol Pablo, que a ustedes los sostiene. Este es el evangelio que los mantiene firmes, si es que no han hecho una confesión en vano. Pablo les dice a los corintios en el capítulo 1, versículo 24 de su segunda epístola, no es que queramos tener control de su fe, sino que somos colaboradores con ustedes para su gozo, porque es la fe porque es en la fe que permanecen firmes. Pablo tiene que estarle recordando el evangelio una vez, 2 veces, 3 veces, hermanos, vuelvan al evangelio. Lucas 6:45 nos dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y el Señor nos manda en Proverbios 4:23, guarden el corazón, sobre todas las cosas guardadas, guarden el corazón. El que ha creído en Jesucristo tiene vida eterna. Su vida tiene que estar depositada en Jesucristo, su fe en Jesucristo y su vida en Jesucristo. Ese es el evangelio, dice el apóstol Pablo, que yo les prediqué. La salvación no es un evento único, es un evento continuo en el cual Dios nos está santificando. Ya nos justificó, hecho está, nos compró por su sangre, ¿sí? Ahora nosotros tenemos que vivir esa santificación, tenemos que reflejar esa salvación. No podemos decir como los gnósticos, ya soy salvo, ahora puedo vivir como quiera. ¿Qué estamos diciendo si hacemos eso? Cuando Jesucristo se presenta y dice, y los hombres rechazaron a Jesucristo porque sus obras eran malas, no quisieron venir a la luz, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El creyente se mantiene firme en el evangelio, vive el evangelio, se goza en el evangelio, vive para el evangelio, si es que ha creído de verdad. Pablo les estaba recalcando esto porque en el capítulo 12, como ya vimos anteriormente, había gente que se estaba hasta blasfemando y diciendo, maldito sea Jesucristo. Y estaba ahí en medio del culto. ¿Qué es este evangelio? Probablemente habían creído en vano. Pero Jesucristo había pagado los pecados, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
pero debemos vivir, hermanos, en relación a lo que creemos. Y este es, como siempre, les cuento esta anécdota. El profesor de educación física que agarraba al niño y le decía, oye, tú haz abdominales. Ahora todos ustedes hagan abdominales. Porque era tan grande y tan gordo que no podía hacer ni un abdominal, pero tenía que decirles, hagan abdominales. Cuando el evangelio no nos mantiene firmes y le queremos decir a alguien, oye, mire, tú puedes ser salvo por medio de Jesucristo, pero ¿salvo de qué si tú vives igual que todo el mundo? Tienes que arrepentirse de pecado, pero ¿de qué pecado? Si tú vives una vida pecaminosa. Bueno, este es el evangelio, dice el apóstol Pablo. Hermanos, esta es la esencia del evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el evangelio que he predicado a los corintios? Véanlo en el versículo 3. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y este realmente es el evangelio. Jesucristo vino a la tierra, murió, fue sepultado y resucitó. Ese es el evangelio. Pedro lo resume también en Hechos. Ustedes ven el primer sermón de Pedro en el capítulo 2 de Primera a los Corintios, capítulo 2, perdón, de Hechos. Pedro en su primer sermón está diciéndoles todo lo que venía haciendo Jesucristo. Y vean el versículo 29. Más bien el versículo 29 dice, hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Jesucristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Pedro está defendiendo ahora el evangelio de Jesucristo, este Jesucristo que había sido sepultado y que ahora había resucitado. Y en el versículo 36 les dice, sepan pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, el evangelio tiene esta característica que muestra a Jesucristo como 100% hombre, que muestra a Jesucristo en su plena unión con Dios hombre. Esto es la unión hipostática y es un ser humano que está yendo a la cruz y que está muriendo. Este es el evangelio, dice el apóstol Pablo, que yo recibí. ¿Cuándo recibió este evangelio? Bueno, Pablo lo recibe cuando el Señor Jesucristo se le aparece en Hechos 9, 4 al 5. Él se le revela y se le muestra y le dice, oye, Saulo, ¿por qué me persigues? Esto lo veremos más adelante, pero Cristo murió, dice el apóstol Pablo, por nuestros pecados. Es decir, Jesucristo es el único que puede morir por causa de nosotros, a causa de nosotros, llevar la causa de nuestros pecados, el que se dio por nosotros o por causa de nuestros pecados, según Gálatas 1:4. Hermanos, y es que cuando vemos a Jesucristo entregándose a sí mismo, podemos hacer toda una discusión teológica acerca de esto. Vea Juan capítulo 1, versículo 29. Dice, al día siguiente Juan el Bautista vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es Cristo que muere por nuestros pecados, el que puede quitar el pecado del mundo. Usted puede apuntar Hebreos 5, 1 al 3, Primera de Pedro 1, 18 al 20, Primera de Pedro 2, 24, Primera de Juan 4, 10, Gálatas 1, 4. Y quedémonos un momento ahí en Juan. Vean Juan capítulo 10,
Versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Otra vez Jesucristo diciéndonos cuál es su rol aquí en la tierra. Ve el versículo 15. Al igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Este es Jesucristo sacrificándose, dándose a sí mismo a fin de salvar a sus ovejas. Versículo 17, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesucristo está diciendo, bueno, yo voy a ir a morir, yo lo voy a anunciar, pero voy a morir por ustedes. Y esto es, hermanos, la obra de Jesucristo. La muerte de Jesucristo, hermanos, es un tema recurrente en todas las Escrituras y se utilizan varios términos para designarnos cómo es que Jesucristo murió en lugar del pecador. Por ejemplo, se habla de la sangre de Jesucristo como el medio de expiación, como un sinónimo de la muerte de Jesucristo a causa de su pueblo. Y esto también es una forma en la que Jesucristo está hablando, y usted lo puede ver cuando establece la cena del Señor en San Juan, en 1 Corintios 11, 25 y 26. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. El Señor está mostrando ahí la sangre como el sinónimo de su muerte. También Romanos 3:25, 5:9, Efesios 1:7, 2:13 y Colosenses 1:20. Como vimos anteriormente, en cuanto a la muerte de Jesucristo, Él se entregó voluntariamente a sí mismo. Nadie estaba empujando a Jesucristo hacia la muerte. Hermanos, en realidad los romanos no mataron a Jesucristo, solo fueron un medio. Es decir, la causa inmediata son nuestros pecados, el medio fue la cruz, las herramientas fueron los romanos. Pero lo que mató a Jesucristo fue el designio de Dios Todopoderoso, que había designado salvarnos a nosotros desde antes de la fundación del mundo a fin de que fuésemos salvos. Los romanos solo fueron la herramienta que Dios utilizó para llevar a su Hijo hasta la cruz. Porque Dios había determinado entregarse a sí mismo, como lo vimos en San Juan capítulo 17. Este Jesucristo que nos amó hasta entregarse a sí mismo. Él fue entregado. Su sacrificio, por ejemplo, en 1 Corintios 5:7. Su muerte, Romanos 5:6. La cruz, que es el símbolo de la muerte, en 1 Corintios 1:7. 1:17 y 18, Gálatas 5:11. Hermanos, cuando vemos la muerte de Jesucristo, nosotros tenemos también que entender algo maravilloso acerca de la muerte de Jesucristo. Número 1, ninguno de nosotros hubiésemos podido llevar la carga que Jesucristo llevó. Es decir, ese falso evangelio y canciones que algunos cantan por ahí diciendo, Cristo fue, yo debí pagar lo que Él pagó. Yo debí haber muerto en la cruz. Bueno, si usted quiere ir a morir a la cruz, vaya. Igual va para el infierno, si no es por la salvación que hay en Cristo Jesús. Solo alguien santo, justo y perfecto podía ir a la cruz y morir y expiar nuestros pecados. No es la acción de ir a la cruz lo que salva, porque si no, el ladrón en la cruz hubiese ido al cielo sin tener que reconocer a Jesucristo como Salvador. Es más, la muerte en la cruz era un evento público que venía desarrollándose de al menos 100 años antes. Ustedes saben que habían calles llenas de cruces y los enemigos de Roma eran crucificados ahí, de manera que los enemigos, cada vez que tenían que entrar a Roma, vieran qué pasaba a los enemigos de los romanos y entonces decían, morir ahí no es bonito, mejor no nos rebelemos contra Roma, dejémoslos quietos, nadie quiere ir a la cruz. La cruz no puede salvar a nadie. Es Jesucristo el que está llevando la carga de nosotros sobre la cruz, el que puede tener la salvación y vida eterna para nosotros.
Así que hermanos, tengamos también un poco de cuidado de no volvernos un poco idólatras del símbolo de la cruz. Es decir, amamos la cruz de Cristo, la muerte de Jesucristo, pero hagámoslo con una conciencia de lo que estamos adorando, que es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. No es la cruz, es el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Son dos cosas diferentes. En la cruz murieron muchos, pero la crucifixión de Jesucristo es la que marca la época de la vida eterna a la cual nosotros fuimos llamados a participar por la gracia que es en nuestro Salvador. Nada más. Es más, tengamos cuidado de no cambiar el significado, y Pablo les está diciendo que Jesucristo murió. Vean lo que Pablo no les está diciendo todo el evento de lo que está pasando, sino que en el versículo 3 les dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió a causa de nuestros pecados. Eso es todo, Cristo murió a causa de nuestros pecados. Ese es el evangelio. Claro, Pablo podía hacer aquí una gran disertación, decirles, bueno, ¿se acuerdan de la cruz? Cristo fue a la cruz era un evento y vean lo que pasó. No, bueno, un momento, lo importante aquí es que Cristo murió a causa de nuestros pecados. Ahora, ¿por qué fue llevado a la cruz? Bueno, este fue lo que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo para que se fuese así. Es decir, fue el medio que Dios utilizó, fue un medio nada más. Claro, un evento público en el cual la maldición iba a recaer sobre Jesucristo, porque escrito está, maldito el que cuelga de un madero, el que muere colgado del madero. Esa maldición estaba representada en la cruz. Por supuesto que si no le vamos a quitar el simbolismo que también tiene eso, pero hermanos, volvemos al punto, lo importante es que Cristo murió a causa de nuestros pecados, pero aún así Pablo les dice, bueno, esto no es todo. No solamente que Cristo murió, sino que también fue sepultado. Y esto de ser sepultado, hermanos, tiene una implicación teológica muy importante en cuanto a la predicación del evangelio. Primera implicación teológica de la sepultura de Jesucristo, que era 100% humano. Su carne tenía que ir al sepulcro, él había muerto. Los gnósticos decían, bueno, lo que murió fue su parte carnal, y bueno, era solo una representación, él no estaba en carne, Dios no podía habitar en carne, porque eso es imposible, la carne es mala. Pero Pablo dijo, bueno, vean, es que Jesucristo entonces fue sepultado, estaba dándole ese carácter material a la obra de Jesucristo. Es decir, el Dios encarnado ahora tenía que ser sepultado porque su cuerpo se habría de descomponer si lo dejaban ahí en la cruz. Al igual que cualquier cuerpo humano, 100% Dios, 100% hombre. Él había muerto, había que sepultarlo. Y esto, hermanos, es muy importante cuando defendemos el evangelio. Jesucristo fue sepultado. Pruebas de la sepultura de Jesucristo. El gobernador romano comprobó que él fuese sepultado, según nos cuenta Lucas en el capítulo 23, versículo 46. El soldado verifica de la muerte de Jesucristo e incrusta una lanza en su costado, según nos cuenta Juan en el capítulo 19, verso 33. Luego daban testimonio de su muerte. Y luego el testimonio de los apóstoles que dijeron, bueno, Jesucristo fue puesto en el sepulcro, según Hechos 13:29. Y luego de haber sido puesto en el sepulcro, él entonces resucitó. Es importante, hermanos, que veamos que la sepultura de Jesucristo es tan necesaria para la resurrección. A ver, y este es el punto que Pablo está tratando de decir, hermanos. Nadie que no haya muerto primero puede resucitar. Entonces, ¿cómo sabemos que Jesucristo resucitó? Porque fue puesto en un sepulcro, su cuerpo fue puesto allí, como cualquier mortal va a la tumba, porque su cuerpo iba a descomponerse. Pablo les está diciendo, bueno, axiomáticamente para resucitar primero tenía que morir. Y axiomáticamente para dar testimonio de su resurrección tenía que ser puesto en un sepulcro. Tenían que haber testimonios acerca de esto. Y luego dice en las escrituras, bueno, es que Jesucristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, fue sepultado y sobre todo resucitó al tercer día, conforme a las escrituras. Hermanos, esta es la esencia del evangelio, que Jesucristo
resucitó. Y que Jesucristo resucitó es la esencia de cualquier mensaje del Evangelio. Jesucristo resucitó de entre los muertos, la tumba estaba vacía y ahora Pablo va a explicarnos quiénes pudieron dar testimonio de esto. Probablemente no lo podamos ver hoy, pero Pablo está diciendo, hermanos, Jesucristo ha resucitado y esto es la victoria del Evangelio que yo les prediqué. Y no solamente que resucitó al azar, no, resucitó conforme a las Escrituras. Es decir, no es como que, bueno, vamos a ver cuándo resucita Jesucristo, a ver qué sucede. Porque, a ver, si Jesucristo hubiese dicho, bueno, yo voy a resucitar, los judíos hubiesen dicho, bueno, vendrá la resurrección donde en algún momento todos llegaremos a tu presencia. O Señor, cuando Jesús le dice al ladrón en la cruz, de cierto estarás conmigo en el paraíso, él estaba pensando, bueno, cuando se haga el paraíso, quién sabe hace cuándo será, pero Jesucristo le está diciendo, no, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y cuando se dice que Jesucristo resucitó conforme a las Escrituras, no es que el azar estaba jugando ahí a ver cuándo va a resucitar Jesucristo, no, es que resucitó al tercer día como estaba escrito. Vean Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Y esto, hermanos, esto es impresionante. Ese pasaje es maravilloso. Si ustedes lo ven con lupa, Pablo les está diciendo, vean, ese espíritu poderoso que resucitó a Jesucristo de entre los muertos se va a encargar de resucitarlos a ustedes también. Ese pasaje tan maravilloso que tenemos ahí en Romanos es que Dios está resucitando a su Hijo Jesucristo y ahora esa promesa se traslada a nosotros de la resurrección. Jesucristo ha resucitado entre los muertos y es como que si Pablo les estuviese diciendo, hermanos, si ustedes no creen esto, entonces no han creído en el Evangelio. Ahora, cuando hablamos que fue resucitado conforme a las Escrituras, tendremos que ver algunos pasajes. Por ejemplo, Mateo 16, 21. Vean Mateo. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Bueno, es que no es como que, qué raro, algo pasó aquí, ya no está Jesucristo en el sepulcro. No, ya Jesucristo lo había dicho. Capítulo 26 ahí de Mateo, versículo 24. Ahí encontramos otra vez a Jesucristo diciendo que iba a ser entregado. Dice, el Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Lucas 24, 25 y 26 nos dice lo mismo. Juan 2, 21. Luego Hechos nos relata cómo estaba escrito que Jesucristo había de padecer. Hermanos, hay algo impresionante en cuanto a la resurrección de Jesucristo. Y una de las cosas más impresionantes es que desde que Jesucristo inicia su ministerio, Él va diciéndole a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Y cuando a Jesucristo le piden señal, Él mismo dice, bueno, esta generación perversa me pide señal, pero la única señal que van a ver es la de Jonás. Él está hablando de sí mismo en el sepulcro. Jesucristo mismo estaba relatando lo que iba a pasar con él. Ahora, hermanos, yo quiero decirles una cosa importante aquí. Usted dice, bueno, ¿cómo predico yo el Evangelio? ¿Cómo debo hacer para predicar el Evangelio?
Pablo les dice, bueno, este es el evangelio que les prediqué. Vean qué manera más sencilla de predicar el evangelio. Y Pablo lo dice de esta manera, que Jesucristo estuvo aquí en la tierra, que murió a causa de nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó. Ese es el evangelio. Pablo está luchando contra la falsa doctrina de estos hermanos que dicen, bueno, no hay resurrección, ya la resurrección pasó, Jesucristo no resucitó. Y ahora Pablo va a empezar a defender la doctrina de lo que es la resurrección. Y si ustedes ven Isaías capítulo 53, podemos ir hasta allá, para que vean cómo desde antes estaba establecido estos padecimientos de Jesucristo. Es una lectura un poco larga, hermanos. Isaías capítulo 53, verso 5 dice, pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Por su opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado entre la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Verso 10. Pero quiso el Señor quebrantarlo. Esto es lo que vengo diciéndoles, hermanos. No es como que, bueno, ¿qué va a pasar con Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo fue a la cruz? Bueno, Dios utilizó todos los medios, pero al fin y al cabo el que quiso quebrantar a Jesucristo fue el Padre. Este es el evangelio, es Dios actuando para salvar, y es Dios el que está diciendo, bueno, yo voy a someter a mi hijo a la muerte, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia prolongada, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Hermanos, ya estaba escrito. Es como que Pablo les dice, bueno, hermanos, ya estaba ahí. Este es el evangelio que les predico, el que Dios ya había determinado desde antes de la fundación del mundo. La resurrección, la muerte de Jesucristo, conforme a las escrituras, ahí estaba. Es que Dios ya lo había hecho, solo faltaba el cumplimiento. Y bueno, y tenemos ahora a los profetas que estaban tratando de discernir cuándo será esto, cómo se va a llevar a cabo. Y Dios ya lo tenía establecido. Ellos sabían, va a venir el Cordero, va a venir el Salvador. Y cuando Jesucristo se presenta en el templo, aquel anciano dice, bueno, ahora puedo descansar en paz. He visto la salvación del Señor. Descansa a tu siervo. Estaban esperando al Salvador. No era nada nuevo, hermanos. ¿Qué es importante que nosotros observemos aquí, hermanos? Primero, probablemente usted y yo no tengamos dificultades con creer que Jesucristo resucitó de entre los muertos, como sí lo tenía el apóstol Pablo para defender el evangelio. Pero sí tenemos la dificultad nosotros del señorío de Jesucristo. Tenemos un evangelio tan falso que nos rodea. Ustedes saben, estaba escuchando la predicación, el mensaje de una persona, no es del evangelio, pero es decir, estaba diciendo, vengan a Jesucristo, tus problemas te serán solucionados. Estaba predicando, pero no el evangelio.
El evangelio es Jesucristo vino conforme a las escrituras, estuvo entre nosotros, murió conforme a las escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. Arrepiéntete y serás salvo, encontrarás salvación y descanso, vida eterna en Jesucristo. Ese es el evangelio. Algo diferente a eso, hermanos, no es evangelio. Por lo cual deberíamos tener cuidado también nosotros en no caer en ese sincretismo. Hoy muchos están diciendo, bueno, yo creo en el Señor Jesucristo, yo soy salvo, y ustedes ven sus vidas y dicen, pero ¿qué Señor tienes tú? A ver, y no vamos por allí juzgando la vida de nuestros hermanos, porque solo le corresponde al Señor, pero la disciplina de la piedad, de la salvación, tiene que dar frutos en nosotros. Y el evangelio con el que luchamos hoy dicen, bueno, sí, Jesucristo vino, sí, Jesucristo murió, y por supuesto, Jesucristo resucitó. Pero nadie tiene que arrepentirse porque todos somos buenos. Mire, mientras usted pague todo va bien. Es un evangelio por obras. Mientras que el evangelio que nosotros predicamos es el evangelio de la gracia de Jesucristo. El de la obra única y redentora de Jesucristo. Solo Él puede salvar. Hermanos, un evangelio que se predica sin acusar de pecado y llamar al arrepentimiento no es evangelio. Si usted escucha a alguien diciendo, bueno, Jesucristo es el Salvador, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo va a estar de acuerdo con usted. Pero ahora acúselo de pecado. Dígale, bueno, por causa de tu pecado, Jesucristo fue a la cruz. Acúselo de, mira, tú eres un pecador. Vas directo al infierno. Necesitas al Redentor. Y los creyentes le van a decir, no, por mi causa, Jesucristo fue a la cruz. No, yo soy muy bueno. Oye, pero ¿qué evangelio has creído? Los cristianos entendemos que Jesucristo fue a la cruz por causa de nuestros pecados y que fue nuestra culpa la que cargó en la cruz. Ese es el convencimiento que tenemos. Y si eso no es el convencimiento que tenemos, no tenemos evangelio. Y ahora con el impío, la gente no quiere tener problemas con nadie. Decirle a un impío que es impío y que va hacia el infierno, ya no te digo. Si es difícil con alguien que dice llamarse creyente, nadie quiere ofender a nadie. No, tú eres una buena persona, Jesucristo también lo era. ¿Cuál diferencia hay? No, mira, tú necesitas de Jesucristo. Jesucristo te ama. Dios ama a todo el mundo. Bueno, y si Cristo me ama, ¿para qué tengo que ir a una iglesia? Ya me ama. ¿Cuál es el problema? Es que Jesucristo murió por ti. Bueno, si ya murió por mí, entonces ya pagó mi deuda. ¿Para qué tengo que ir a una iglesia? Hermanos, ¿ven cómo tenemos un evangelio tan distorsionado? Tenemos un evangelio tan distorsionado en esta sociedad que parece que la misma escritura tiene que volvernos a decir a nosotros, recuerden, el evangelio, Jesucristo vino a la tierra, Jesucristo murió por causa de nuestros pecados, a causa de nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Y Pedro dijo, bueno, y ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Hermanos, nosotros estamos pidiendo y oramos los miércoles, los que vienen los miércoles saben, oramos por el evangelio, pero tenemos que orar para que se predique el evangelio, no otro evangelio, porque evangelio significa buenas noticias, y una buena noticia puede ser que se pegó la lotería. Mire, usted se pegó la lotería hoy, eso es una buena noticia, pero ese no es el evangelio. Y no hay otro evangelio, solo el evangelio de Jesucristo. Todo lo demás que se le añada a eso es corrupción y lleva a la gente hacia el infierno igual. Usted puede decirle a la gente, mire, pórtese bien para que llegue al cielo, y esa persona va a estar portándose bien, no se va a emborrachar, no se va a drogar y va a decir, bueno, yo con ir a la iglesia estoy bien con mi Dios. Está condenando a una buena persona al infierno. Con todo y buenas obras va al infierno. Y usted puede obligar a alguien a sentarse en la iglesia todos los días y decirle, mira, tienes que ir a la iglesia. Y está condenando a una persona que se congrega hacia el infierno porque no le está predicando el evangelio de Jesucristo. Y usted le puede decir a alguien, tienes que dejar tus malas acciones. Pero si no predica el arrepentimiento y la resurrección de Jesucristo, no hay evangelio. Hermanos, tenemos que tener cuidado en lo que nosotros hoy llamamos evangelio. Y es doloroso decirlo, de verdad, porque yo tengo muchos amigos que son de otras ramas carismáticas y conozco gente que de verdad ha creído en el evangelio, pero usted luego
de esa misma rama veo muchos que ni siquiera saben qué es el evangelio. Tengamos cuidado de nosotros no estar haciendo las de acá, ¿verdad? Tomando lo que más me gusta del evangelio y bueno, lo que no me gusta no, porque bueno, tengamos cuidado porque el juicio de Dios va a venir igual. Acab quiso un mejor mensaje. Micaías a la cárcel porque yo quiero escuchar lo que a mí me conviene. Pero el juicio de Dios vino. Si nosotros entregamos un falso evangelio, el juicio de Dios va a venir igual. Va a venir igual. Porque la ira de Dios se va a derramar contra toda impiedad y contra toda injusticia, contra los hombres que con injusticia retienen la verdad. Eso va a suceder. Y eso le está sucediendo a la iglesia de Jesucristo. No solamente que no está predicando el verdadero evangelio, sino que está predicando un falso evangelio. De manera que ahora tenemos muchos que dicen llamarse creyentes, pero pocos que tienen a Dios como Señor. Quieren a un Salvador, pero no a un Señor. Hermanos, nosotros también tenemos que cuidarnos de este sincretismo religioso. El apóstol Pablo está luchando para retener la verdad de la resurrección. Ahora nosotros tenemos que luchar para retener la verdad del pecado, la verdad del juicio de Dios. Vamos a ver cómo Pablo termina hablando acerca de cómo es que hay muchos testigos de la resurrección de Jesucristo. Y él luego va a decir las glorias que nos acompañan a nosotros, los que hemos creído en Jesucristo. Pero así como el apóstol Pablo tuvo que luchar en esta causa para retener el verdadero evangelio, hermano, nosotros somos llamados también a luchar para retener el verdadero evangelio, si es que hemos creído en verdad. Pero luego el apóstol Pablo les dice, retengan el verdadero evangelio si es que de verdad ese evangelio los está sosteniendo a ustedes, si es que no han creído en vano, si no es que es una confesión vacía y vana. Así que como diría el apóstol Pedro, si usted no ha creído en el Señor Jesucristo, solo hay algo que hacer, arrepiéntase. Arrepiéntase de sus pecados. Todavía hay salvación y vida eterna en Jesucristo. Y nosotros que ahora disfrutamos de esto, no nos olvidemos de predicar bien el evangelio. Tengamos cuidado, hermanos, de estar diluyendo el evangelio para quedar bien con las personas. Es mejor quedarle mal al mundo, de verdad, que quedarle mal al Señor Jesucristo. Tengamos cuidado, porque diluimos el evangelio, estamos diluyendo lo que Cristo hizo por nosotros. Cuidado de no estar negando nosotros mismos la salvación cuando predicamos de este mensaje tan maravilloso que Dios nos ha dado y por el cual hemos sido salvados.